Esto es Alquimista Mental, el podcast. Una producción de Inti Records. El siguiente relato fue proporcionado por el usuario Gabriel Pelleretti, de Capital Federal, Argentina. No sé si alguna vez te ha pasado que, de repente, te encuentras en un lugar que parece demasiado normal, demasiado cotidiano, y entonces sucede algo que cambia completamente la forma en que ves la vida. Eso fue lo que me pasó en Junín de los Andes, un pueblito escondido entre las montañas de la Patagonia, donde la naturaleza parece abrazarte y desconectarte del resto del mundo. Había llegado a Junín de los Andes buscando precisamente eso, desconexión. Había estado trabajando demasiado, quemando mi tiempo y energía enfocado solo en hacer plata y olvidándome de lo que significaba realmente vivir. Fue entonces cuando un amigo me sugirió una escapada a este rincón remoto de Argentina. Él había viajado con su novia hacía algún tiempo y me lo pintó como el lugar indicado para descansar unos días. No lo pensé dos veces. Saqué un pasaje de avión hasta Chapelco y me embarqué en viaje. Junín de los Andes no es uno de esos lugares llenos de turistas. Es más bien un refugio para quienes buscan la tranquilidad de lo simple. Los primeros días en Junín pasaron sin sobresaltos. Me levantaba temprano, caminaba por los senderos del cerro, entre los árboles y las montañas, y dejaba que la calma del lugar lavara todo el estrés de mi cuerpo. Había algo casi mágico en ese entorno de silencio, algo que hacía que el tiempo se moviera a un ritmo diferente, más lento, más pausado. Y fue en ese estado de relajación que me encontraba cuando ocurrió lo que cambió mi vida para siempre. Era una de esas noches patagónicas en que el cielo parece más cercano, como si pudieras tocar las estrellas con solo estirar la mano. Había salido a caminar después de la cena, algo que había comenzado a hacer regularmente desde que llegué. Había algo en la frescura del aire nocturno que me llamaba, un deseo de estar solo bajo ese manto estrellado que cubría el mundo. Recuerdo que me alejé un poco más de lo habitual esa noche, siguiendo un sendero que conducía a un pequeño lago que los locales llamaban Huechulafken. Era un lugar mágico y tranquilo. Apenas un susurro de agua rodeado de árboles oscuros y siluetas montañosas. Me senté en una roca cerca de la orilla, dejando que la serenidad del lugar se apoderara de mí. El clima era inusualmente cálido y agradable para una noche de otoño, porque no había casi nada de viento. El cielo estaba claro, sin una nube a la vista, y las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto antes. Miré hacia arriba, perdiéndome en esa inmensidad, cuando algo llamó mi atención. Al principio pensé que era un avión, una luz que se movía en línea recta a través del cielo. Pero había algo extraño en esa luz, algo que no encajaba. La luz se detuvo. Justo ahí, en medio del cielo, se detuvo como si desafiara todas las leyes de la física que conocía. Mi corazón comenzó a latir más rápido, un golpe sordo en mi pecho que resonaba en mis oídos. Intenté racionalizarlo, buscar una explicación lógica, pero ninguna de las ideas que cruzaban por mi mente tenía sentido. Entonces la luz comenzó a moverse de nuevo, pero no en línea recta como lo haría un avión o un satélite. Se movía en zigzag, acelerando y desacelerando con una precisión que parecía imposible. Era como si estuviera bailando en el cielo, desafiando la gravedad y las leyes del movimiento. La luz no era blanca, como la de un avión, sino que cambiaba de color, pasando del rojo al azul, al verde y luego de vuelta al blanco. Me quedé allí, paralizado, incapaz de apartar la vista de esa danza luminosa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de miedo y asombro que me dejó sin aliento. No había nadie más alrededor.
Estaba solo en medio de la nada y estaba viendo algo que no podía explicar, algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo. Después de unos minutos, que parecieron horas, la luz comenzó a descender lentamente, acercándose a la Tierra. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando comprender lo que estaba viendo. ¿Era un dron? ¿Algún tipo de avión experimental? Pero no, esto no era tecnología humana. Lo sentía en mis huesos, en el latido acelerado de mi corazón, en la piel de gallina que cubría mis brazos. Estaba presenciando algo que no pertenecía a este mundo. La luz se detuvo a unos metros sobre el lago, reflejándose en el agua como un espejo. El espectáculo era fantástico. Era tan brillante que casi cegaba, pero no podía apartar la mirada. Y entonces sucedió algo aún más extraño. La luz se dividió en 2, y luego en 3, y cada una de esas luces comenzó a moverse independientemente, creando patrones en el aire que eran a la vez hipnóticos y aterradores. Estaba petrificado. Mis piernas eran como plomo, incapaces de moverse. Pero mi mente, en un estado de pánico controlado, estaba más alerta que nunca. Sentía una presencia, algo más allá de lo que podía ver, algo que me estaba observando desde dentro de esas luces. No era solo un fenómeno natural o un artefacto mecánico. Había una inteligencia detrás de esos movimientos, una conciencia que me hacía sentir pequeño e insignificante. Las luces comenzaron a acercarse entre sí de nuevo, fusionándose en una sola, y luego descendieron aún más, hasta quedar a pocos metros de la superficie del lago. El aire alrededor de mí se sentía denso, cargado de electricidad, y pude sentir un zumbido bajo, casi imperceptible, que resonaba en mi interior. Entonces, de la luz emergió una figura, una sombra que parecía humana, pero que no lo era del todo. No puedo describir exactamente cómo se veía, porque mi mente se negaba a comprenderlo completamente. Pero lo que sí puedo decir es que esa figura irradiaba una sensación de poder y sabiduría que me sobrecogió. Era como estar frente a algo antiguo, algo que había estado ahí desde el principio de los tiempos, observando, esperando. La figura no se movió, y tampoco lo hice yo. Simplemente nos quedamos ahí, mirándonos, si es que eso es lo que estaba haciendo. No había palabras, ni sonidos, solo una comunicación que no tenía nada que ver con el lenguaje. Era como si me hablara directamente en mi mente, transmitiéndome pensamientos e imágenes que no entendía, pero que sentía profundamente. En ese momento, sentí una paz que nunca había experimentado antes, una conexión con el universo que me hizo ver lo pequeño que era en comparación con la vastedad de todo lo que existía. Todo el miedo y la confusión se desvanecieron, reemplazados por una sensación de asombro y humildad. No sé cuánto tiempo estuve allí, parado junto a ese lago, con la luz y la figura frente a mí. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo no tenía sentido en ese estado. Pero eventualmente, la figura se desvaneció, y la luz comenzó a elevarse de nuevo, lentamente, hasta que se convirtió en un punto en el cielo, y luego desapareció entre las estrellas. Me quedé allí, solo, con el sonido del agua y el viento como únicos compañeros. Sentía como si acabara de despertar de un sueño, pero sabía que no lo era. Había sido real, todo lo que había visto, todo lo que había sentido. Mi primer impulso fue callar y ocultar la historia, por temor a lo que la gente pudiera pensar de semejante relato. Sabía que mi vida nunca sería la misma después de esa noche. Los días que siguieron fueron extraños. Regresé a la cabaña donde me estaba hospedando, y aunque intenté seguir con mi vida normal, algo dentro de mí había cambiado. Tenía sueños, visiones en la noche de luces danzando y figuras que me observaban desde la oscuridad. Pero no eran pesadillas, eran más como recuerdos, como si mi mente intentara procesar lo que había vivido. También comencé a notar cosas que antes no veía. Pequeños detalles en la naturaleza,
patrones en el cielo, comportamientos inusuales en los animales. Era como si mi percepción del mundo se hubiera ampliado, como si hubiera despertado a una nueva realidad que siempre había estado ahí, pero que no había podido ver. Había días en que me sentía abrumado, incapaz de concentrarme en las tareas diarias. El ruido de la ciudad, las conversaciones triviales, todo parecía insignificante en comparación con lo que había experimentado. Sentía una desconexión con el mundo cotidiano, como si una parte de mí estuviera todavía allá, junto a ese lago, bajo ese cielo estrellado. Comencé a investigar, a buscar respuestas en libros y en internet. Leí sobre otros avistamientos, sobre personas que habían tenido experiencias similares, pero nada de lo que encontraba parecía encajar perfectamente con lo que había vivido. Sentía que lo que había visto y sentido era único, algo que solo yo podría comprender completamente. Después de unos días, decidí volver al lugar del avistamiento. Realicé los preparativos necesarios y viajé nuevamente. Algo en mi interior me decía que necesitaba regresar, que había algo más que debía descubrir. Caminé por el mismo sendero, sintiendo una mezcla de anticipación y temor, preguntándome si volvería a ver esa luz, esa figura. Cuando llegué al lago, todo estaba tranquilo, solo que a diferencia de la primera vez, hacía bastante frío. El silencio era casi palpable. Me senté en la misma roca y esperé. No sabía exactamente qué esperaba, pero sentía que algo iba a suceder. Pero nada pasó. No hubo luces, ni figuras, ni zumbidos, solo la tranquilidad del lago y el susurro del viento entre los árboles. Me quedé allí durante horas, esperando, observando, pero el cielo permaneció inmutable, como si la noche del avistamiento hubiera sido un sueño, una fantasía. Finalmente, me levanté y comencé a caminar de regreso. Pero algo había cambiado. Aunque no había visto nada esa noche, sentía una paz interior, una certeza de que lo que había experimentado era real y que no necesitaba más pruebas. Sabía que lo que había visto y sentido era algo que me había elegido a mí, que no era algo que pudiera buscar o forzar. El avistamiento en Junín de los Andes cambió mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado. Me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo, sobre la naturaleza de la realidad y sobre mi lugar en el universo. Antes de esa noche, pensaba que el mundo era un lugar limitado, controlado por las leyes de la física y la lógica, pero ahora sé que hay más, mucho más de lo que podemos ver o comprender. Entendí que no estamos solos, que hay otras formas de vida, otras inteligencias que existen más allá de nuestro entendimiento, y aunque no sé exactamente qué o quiénes son, sé que están ahí, observándonos, interactuando con nosotros de maneras que no siempre podemos percibir. Esta experiencia me enseñó a ser más humilde, a aceptar que no lo sabemos todo, y que hay fuerzas en el universo que son más grandes que nosotros. Me hizo darme cuenta de que somos solo una pequeña parte de un todo vasto e interconectado, y que lo que percibimos como realidad es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Desde entonces, he aprendido a vivir con esa incertidumbre, a aceptar que no todas las preguntas tienen respuestas claras, y que a veces, lo más importante es simplemente estar abierto a lo desconocido. Mi perspectiva sobre el mundo ha cambiado. Ya no veo las cosas de la misma manera. Me cuestioné si quería seguir gastando mi vida, mi tiempo, en hacer dinero. Y para cortar con esa inercia, dejé mi trabajo por uno de medio tiempo, que me permitiera hacer cosas que realmente tengo ganas y me gustan. Ahora sé que hay misterios que nunca resolveremos completamente, y eso está bien. Es parte de lo que hace que la vida sea tan maravillosa y enigmática. Y así, amigo, es como una noche tranquila en Junín de los Andes se convirtió en el momento que cambió mi vida para siempre. Una experiencia que me hizo ver que el mundo es mucho más grande,
más misterioso y más increíble de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Qué piensas de este relato? ¿Tuviste alguna experiencia similar? ¿Tuviste alguna experiencia extraña o sin explicaciones? Si quieres que compartamos tu experiencia en el canal, déjamelo saber en los comentarios. Esto fue Alquimista Mental, el podcast. Relatos, historias, misterios inexplicables. Puedes escucharnos también en Spotify. Acuérdate de dejarnos tu like. Si aún no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para enterarte de cada estreno. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo encuentro.